Hola, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a un estudio más de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar haciendo el rapto de la iglesia, parte número 2. Y vamos a estar estudiando específicamente 1 Tesalonicenses 4:17. Hoy vamos a estudiarlo en su contexto histórico, cultural, lingüístico y finalmente escritural. Entonces vamos a observar ese contexto cuidadosamente. Bueno, entonces pidamos a nuestro Padre Celestial para que su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. Lo primero que tenemos que establecer es que ambas epístolas de Pablo, eso es 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses, enseñan sobre la venida del Señor, sobre la segunda venida del Señor. Entonces vámonos a 1 Tesalonicenses 1:10 y dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay una cosa aquí, dice que nos librará de la ira venidera en un futuro rapto al cielo. No lo dice, ¿no es cierto? Dice que nos libra, presente. ¿Por qué? Porque su sangre redentora nos limpia de todo pecado y así nos libra de toda condenación. Seguimos. 1 Tesalonicenses 2:19 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me glorie? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Dónde vamos a estar cuando venga el Señor? Delante de Él. ¿Sí ve? Aquí Pablo está enseñando sobre la segunda venida del Señor. Esa es nuestra esperanza. ¿Okay? 2 Tesalonicenses 1:7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Con quién? Con los ángeles de su poder. Todos los santos, los ángeles, van a venir con Él. Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? Aquí está diciendo que cuando venga el Señor a reunirnos con Él, ¿ok? Cuando Él se manifieste, nos va a dar reposo, pero viene a juzgar. ¿Se dan cuenta? Viene a juzgar al mismo tiempo que viene a vernos a nosotros. Versículo 10. Cuando venga en aquel día. ¿Cuál día? Ese es el día del Señor, hermanos. Yo ya se los vengo diciendo. El milenio o los 1000 años del reino del Señor. ¿Cuándo comenzará? Comenzará a la segunda venida del Señor, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Saben cómo es la única forma que podemos ver a Dios? Si morimos y estamos en esa dimensión espiritual, o si somos transformados a espíritu. Ahí solamente podemos ver a Dios y admirarlo. Entonces, ¿de qué está hablando esta escritura? De la venida del Señor para transformarnos y para juzgar a todos los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Nos están mintiendo, porque esos falsos predicadores dicen que la venida secreta donde el Señor se queda flotando en el aire, dicen ellos, no es para juicio, pero aquí vemos que hay una sola venida donde vamos a mirar al Señor, y es la venida gloriosa donde Él viene a juzgar a los impíos y viene a transformarnos a nosotros para que nosotros podamos admirarlo, que esa es la única forma que vamos a poder ver a Dios, si estamos en un cuerpo espiritual. Seguimos. 1 Tesalonicenses 3:13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Las citas paralelas están en Zacarías 14, 4 y 5. Y ahí ustedes van a leer que va a ser una venida gloriosa donde el Señor va a tocar sus pies, el monte de los olivos. Esa es la única venida que hay. No dejen que nadie les diga que hay otra venida previa a esa venida, porque es mentira, hermanos. 1 Tesalonicenses 4:15, fíjense lo que dice. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, pongan atención, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Oyen claramente?
la venida del Señor, singular. No precederemos a los que durmieron. Eso quiere decir que no nos vamos a adelantar a los que ya mueren en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos son transformados primero. Cuando mueren son transformados y regresan al Señor. Y ahora vamos a ver que ellos regresan al Señor en un cuerpo espiritual. Ya lo vamos a estudiar eso, ¿ok? Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado, ¿hasta cuándo? Lean el versículo 15. Hasta la venida del Señor. Seremos arrebatados juntamente con ellos. Eso simplemente significa que repentinamente seremos unidos a ellos que vienen con Cristo, ¿ok? Los muertos en Cristo que vienen con Cristo. En las nubes, ya vamos a estudiar que ahí no dice en las nubes, sino en nubes, para recibir al Señor en el aire. Y también vamos a estudiar que el texto griego no dice en el aire, sino en aire, para recibir al Señor en aire. Ya vamos a aprender eso. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿para qué seremos arrebatados repentinamente y unidos juntos con los muertos en Cristo que vendrán con Cristo? Para recibir al Señor, dice ahí. ¿Verdad que no dice para irnos al cielo con el Señor? Entonces, no dejen que nadie los engañe con esos inventos, hermanos. Primera Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cuándo será el día del Señor? A la venida del Señor, ya lo vamos a ver. Ese es el milenio, los 1000 años del reino del Señor. Un día es como 1000 años para el Señor. Segunda de Pedro 3:8 al 10. Primera Tesalonicenses 5:23, el mismo capítulo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Conecten el versículo 2 con el 23. ¿Cuándo será el milenio o el día del Señor? A la venida del Señor. Y el Señor viene a establecer un reino aquí. Viene a juzgar a los impíos y viene a establecer un reino cuando nos transforme a todos nosotros. Él no viene a hacer una gran U para regresarse al cielo y llevarnos volando al cielo. Esa es una falsedad que están enseñando allá afuera, hermanos. No se dejen engañar. Entonces, este rapto de la iglesia ha confundido y sigue confundiendo a muchos. Básicamente hay 3 versiones o 3 creencias y posturas populares. La primera es el rapto pretribulacional, lo cual ya vimos en el estudio en la parte número 1, que Dios está en contra de todos los que enseñan a las almas a volar para salvarse. Ezequiel 13:20. La iglesia será arrebatada al cielo secretamente. Eso es lo que el rapto pretribulacional enseña. Solo creyentes que creen en ese rapto lo sabrán y lo experimentarán. Los demás serán dejados atrás. Será un rapto para escapar la gran tribulación del anticristo, que es la ira de Dios, según ellos. ¿Okay? Cristo vendrá en las nubes, pero no pisará la tierra. Se quedará flotando en el aire y por lo tanto esa no será la segunda venida del Señor. Será otro evento o la primera fase de la segunda venida. Eso es mentira. Cristo vendrá visiblemente después de 7 años a reinar la tierra con la iglesia que fue arrebatada 7 años antes. Eso es lo que enseña esta doctrina falsa. ¿Okay? Ya vimos una doctrina falsa. La segunda postura es el rapto medtribulacional. La iglesia pasará por la primera parte de la gran tribulación y será arrebatada al cielo a la mitad de la gran tribulación, a los 3 años y medio. La segunda venida será cuando se cumplan los 7 años de gran tribulación. La tercera postura dice el rapto post-tribulacional. La iglesia será arrebatada al cielo después de la gran tribulación, que dicen muchos que durará 7 años, pero ignoran que está escrito que aquellos días de la gran tribulación ya han sido acortados. ¿Ok? La gran tribulación no durará 7 años como popularmente se enseña. Si hablaremos más de esto después. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios elimina la confusión y las tinieblas, hermano. ¿Cuál es la postura de Dios? Eso es lo que queremos saber, no la de los hombres. Ya vimos 3 posturas. ¿Cuál es la postura de Dios? La cuarta. ¿Y cuál es la cuarta? Ninguna de esas 3 posturas anteriores. Dios no está de acuerdo con ninguna de esas 3 posturas. ¿Por qué? Porque la iglesia fiel
no será arrebatada al cielo, ni antes, ni durante, ni después de la gran tribulación. La Biblia enseña que los muertos en Cristo resucitan primero cuando mueren en la carne, como dice Eclesiastes 12:7, 2 Corintios 5:8. En la segunda venida, ellos regresarán con Cristo desde el cielo en sus cuerpos espirituales. 1 Tesalonicenses 3:13. Allí es cuando nosotros, los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor, 1 Tesalonicenses 4:15, seremos arrebatados por el poder del Espíritu Santo y transformados instantáneamente en una forma sobrenatural para unirnos con ellos, con los muertos en Cristo, también en nuestros cuerpos espirituales. Entonces así es como recibiremos y daremos la bienvenida al Señor en la dimensión espiritual. Recuerden, la carne y la sangre no pueden entrar en el reino de Dios. Entonces, Pablo llamó figurativamente a esta dimensión espiritual, la llama aire en el versículo 17 y también en Efesios 2:2. Entonces, estos dos grupos son los muertos en Cristo y los que hayamos quedado vivos hasta la segunda venida del Señor, participarán de la primera resurrección. Este evento se describe en Apocalipsis 24 y será después de que los santos hayan vencido a la bestia, que es el diablo. Él es la bestia, él es el anticristo, al haber pasado la hora de la prueba sin adorarlo, sin adorar al diablo. Esta primera resurrección, que es distinta a la resurrección de la muerte física, que es inmediata, también se llama vivificación y simplemente significa empezar una vida eterna aquí en la tierra cuando empiece el milenio o los 1000 años del reino del Señor, el cual comenzará a la segunda venida del Señor. Entonces, los cuerpos físicos de los muertos en Cristo no resucitarán en un rapto, como muchos falsos maestros enseñan. Los muertos en Cristo ya han resucitado en sus cuerpos espirituales cuando murió la carne de ellos. Eso es lo que enseña la Escritura, ya lo vamos a ver. Todo creyente que muere es transformado instantáneamente y resucita en su cuerpo espiritual. Así es como regresa al Señor. Entonces, nadie que está vivo será transformado o puede ser transformado antes de que muera o antes de la segunda venida del Señor. Por eso no nos vamos a adelantar a los que ya han muerto en Cristo, porque ellos ya van a ser transformados primero, cuando mueren. Entonces, para recibir el mensaje espiritual de 1 Tesalonicenses 4:17, es importante establecer el contexto primero. En 1 Tesalonicenses 4:13, Pablo explica la resurrección de los muertos a los tesalonicenses. El contexto escritural es la resurrección de los muertos, no es un rapto secreto al cielo, en los cuales resucitarán primero cuando mueren, y la transformación de los que hayamos quedado vivos hasta la segunda venida del Señor. Ya dice el versículo 15. ¿Okay? El contexto cultural es griegos y judíos que se habían convertido al Señor. Esa era la mayor parte de los tesalonicenses, que la mayor parte estaba compuesta de griegos y algunos judíos también, pero mayormente griegos que se habían convertido al Señor. Pablo hablaba hebreo y aprendió griego coloquial, que significa un griego callejero. ¿Okay? Entonces aquí Pablo va a usar modismos del griego coloquial para describir nuestra transformación, pero también va a tomar del Antiguo Testamento, donde la palabra aire es sinónimo de espíritu y de aliento. Entonces, un ejemplo lo tenemos en Job 41:16. Ahí hay una descripción de Leviatán, que simboliza a Satanás mismo. ¿Okay? Entonces, Job 41:16 dice, la una se junta con la otra. Aquí está hablando de las escamas de Leviatán. ¿Okay? De modo que ni el aire puede pasar entre ellas. Reina Valera 60 traduce viento, pero es la palabra aire. Es la palabra, se puede traducir aire también, como la Reina Valera 1989. Entonces esta palabra es la palabra H7307 y también significa espíritu o aliento. H7307, ruach, viento, por semejanza a aliento. ¿Qué es viento? Es aire, hermanos. Una exhalación sensible o incluso violenta,
Figurativamente, vida, ira, insustancial. Por extensión, región del cielo. Por semejanza, espíritu. Ahí está, ¿sí ven? Significa espíritu. Más adelante vemos aire, aliento, ánimo. Aire es sinónimo de espíritu. Ya lo estamos viendo aquí claramente. Pablo sabía eso porque Pablo estudió el Antiguo Testamento. Entonces, con este entendimiento bíblico y espiritual de la palabra aire, podemos recibir 1 Tesalonicenses 4:17 correctamente. Comencemos en 1 Tesalonicenses 4:13 para establecer el contexto. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde están los que duermen? ¿Dónde están los muertos? ¿Ok? Para que no os entristecáis como los otros que no tienen esperanza. Esos otros son los paganos, que no creen en Dios, no creen en la resurrección de los muertos. Entonces Pablo les va a decir aquí a los tesalonicenses, ¿dónde están los muertos? La Biblia enseña que ellos son transformados a espíritu instantáneamente. Así es como ellos regresan al Señor. Eclesiastes 12:7. Ellos no resucitan sin cuerpo para ir a esperar una reunión futura con un cuerpo que va a salir de la tumba o que va a ser regenerado de la tumba. Eso es pura confusión, hermanos, amigos y amigas. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Vámonos a 1 Corintios 15:35. Acá Pablo está explicando la resurrección de la muerte física. 1 Corintios 15:35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitan presente? Porque el griego dice eso, ¿ok? Yo sé que la Reina Valera iba a decir resucitarán, pero eso no es lo que dice el griego, hermanos, ¿ok? ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Que significa vuelven a la vida. La Reina Valera 1989 estamos usando aquí, ¿ok? Entonces, la Reina Valera 60 traduce mal el griego en esta cita, traduce resucitarán y da a entender erróneamente que la resurrección de la muerte no es inmediata, sino futura. Y eso no es lo que dice la Escritura. Por eso es que muchos enseñan una doctrina falsa que se llama el alma durmiente, que enseña que cuando morimos nos quedamos en un hueco ahí esperando hasta la segunda venida del Señor. Eso es mentira, hermanos. No crean esa mentira. En el versículo 44, Pablo nos deja saber que los muertos resucitan, presente, en el cuerpo espiritual, porque hay, presente, dos cuerpos. 1 Corintios 15:44 dice, se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual. Ahí está, presente, ¿sí ve? Se resucita cuerpo espiritual. Hay, presente, cuerpo natural, hay también cuerpo espiritual. ¿Cuántos cuerpos hay? Hay dos. Tenemos dos cuerpos. ¿Dice que habrá un cuerpo espiritual? No. Dice que hay un cuerpo espiritual. Ya tenemos ese cuerpo espiritual. Allí es donde reside el Espíritu, dentro de nosotros. Entonces veamos un segundo testimonio que enseña que tenemos un cuerpo espiritual que va a regresar a Dios al morir el cuerpo de carne y sangre. 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este cuerpo físico, ¿okay?, de carne y sangre, esta tienda temporal, el cuerpo corruptible, tenemos presente un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿A qué está hablando aquí el apóstol Pablo? De nuestro cuerpo espiritual que tenemos dentro de este cuerpo físico. ¿Okay? Lamentablemente, la única forma que ese cuerpo espiritual sale del cuerpo físico es cuando muere el cuerpo físico. Ahí es cuando somos transformados y regresamos al Señor en ese cuerpo espiritual, glorioso. Entonces, el rapto enseña que las almas de los muertos en Cristo vendrán con Cristo para reunirse con sus cuerpos que saldrán de las tumbas. Y eso simplemente no está escrito. ¿Sí ve? Ahí ya está un error. Ahí ya hay un error, ¿sí ve? Están creyendo una doctrina errónea, hermanos. Entonces, ellos ya han resucitado primero, cuando murieron. Sus cuerpos físicos han regresado al polvo, como dice Eclesiastes 12:7. Y ellos han regresado a Dios en sus cuerpos espirituales. Ese es el espíritu, que la Biblia le llama espíritu. ¿Okay? 1 Corintios 15:44 y 2 Corintios 5:1, que lo acabamos de leer. Entonces, los muertos en Cristo
participarán de la primera resurrección y volverán a una vida física y activa aquí en la tierra cuando vengan con Cristo para reinar con Él en el milenio, junto a los santos que seremos transformados a la segunda venida del Señor. Ahí es cuando ellos vienen, ¿okay? Nosotros también participaremos de la primera resurrección, lo que hayamos quedado vivos hasta la segunda venida del Señor, sin adorar al anticristo. Tengo que clarificar eso, porque los que adoren, los cristianos que adoran al anticristo, ellos no van a participar de esta primera resurrección. No, Eso está escrito en Apocalipsis 24. Seguimos. Versículo 14, 1 Tesalonicenses 4:14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, no se quedó en un hueco esperando, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Lo va a traer resucitados. Cristo murió y resucitó ¿cómo? En su cuerpo glorificado. Él no resucitó como espíritu sin cuerpo. Asimismo es la resurrección de los muertos en Cristo. El creyente resucita en su cuerpo espiritual glorificado y con inmortalidad en el instante en que muere su cuerpo de carne y sangre. ¿Ok? Eclesiastes 12:7, 2 Corintios 5:1 y 8. Por eso el Señor dijo que todo el que cree en Él tiene presente vida eterna, no que tendrá vida eterna, que es inmortalidad. Juan 6:47. Ahora, pongan atención al siguiente versículo y no dejen que nadie los confunda, hermanos y hermanas, amigos y amigas, ¿ok? 1 Tesalonicenses 4:15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, acuérdense, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no nos vamos a adelantar a ellos. Ellos van a resucitar primero. Pablo enseña que solo seremos transformados y recibiremos nuestro cuerpo espiritual a la venida del Señor. Por eso no precederemos o nos adelantaremos a los que ya han muerto en Cristo. Ellos ya han sido transformados primero, hermanos, y ya están en sus cuerpos espirituales. Ellos vendrán con el Señor en su venida y participarán de la primera resurrección, que será la segunda venida del Señor. La primera resurrección simplemente significa regresar a la vida aquí en la tierra, cuando vengan ellos con Cristo, ¿okay? Y cuando nosotros seamos transformados para iniciar una vida eterna ya, ¿okay? Eso es lo que la primera resurrección significa. No significa resucitar de la muerte física. La resurrección de la muerte física es inmediata, hermanos. ¿Okay? Seguimos. Aquí hay varias cosas que debo compartirles. Entonces les voy a citar la Biblia de Jerusalén, porque en mi opinión está más cerca al griego original. ¿Okay? 1 Tesalonicenses 4:16 dice: el Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Ellos vendrán con el Señor aquí a reinar la tierra. Ellos vienen ya resucitados, resucitan en primer lugar. ¿Ok? Entonces eso también significa que ellos van a participar de la primera resurrección, resucitarán primero, ¿sí ve? Eso también tiene doble significado. Resucitan primero cuando mueren y resucitan primero en la primera resurrección, porque participan de esa primera resurrección. Entonces he escuchado a muchos decir que esta trompeta de Dios no es la final trompeta del libro de Apocalipsis. Eso es mentira, hermano. Por eso se llama la final trompeta en 1 Corintios 15:52. Y por eso la séptima trompeta en el libro de Apocalipsis es la final trompeta. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se revela el misterio de Dios, ahí es cuando viene Dios a la tierra. Dios no viene a la tierra antes, viene a la séptima trompeta. ¿Quieren saber qué significa 666? 666 significa que el anticristo va a venir a la sexta copa, sexto sello, sexta trompeta. 666. Va a venir una trompeta antes del Señor, ¿ok? El Señor forma 777, porque Él viene en el séptimo sello, séptima copa y séptima trompeta. Ahí es cuando el misterio de Dios será revelado. ¿Por qué? Porque ahí es cuando vamos a ver a Dios. ¿Cuándo podremos ver a Dios? Cuando seamos transformados.
a esos cuerpos espirituales y entremos en la dimensión espiritual donde habita el Señor. Ahí vamos a poder ver a Dios al mirarlo, como dice la otra escritura que vimos. ¿Cuándo será eso? A la venida del Señor para comenzar el milenio, junto con los muertos en Cristo que vendrán con Él. ¿Ok? Entonces yo les quiero mostrar algo aquí. ¿Ok? Vamos a ver que esta trompeta de Dios es la misma séptima trompeta del libro de Apocalipsis, porque allí es cuando el Señor regresará a la tierra y el misterio de Dios será revelado. Observen lo que pasa cuando comparamos estas dos citas. 1 Tesalonicenses 4:16. Escuchen y lean lo que yo he puesto en mayúsculas, ¿okay? Para resaltar eso. El Señor mismo, a la orden dada por la voz, ahí está resaltado, de un arcángel, resaltado, y por la trompeta de Dios, también resaltado eso, bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Entonces aquí tenemos resaltado la voz, arcángel y trompeta de Dios, ¿no es cierto? Ahora vámonos a Apocalipsis 17. Lean lo que dice. Sino que en los días de la voz, ahí tenemos la voz, del séptimo ángel, ahí tenemos séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, ahí tenemos la trompeta, el misterio de Dios, ahí tenemos de Dios resaltado, se consumará. Entonces, ¿cuándo será revelado el Señor? A la séptima y final trompeta. No va a haber más trompetas después. Aquí en Apocalipsis no hay más trompetas. Como Él anunció a sus siervos los profetas. Entonces aquí vemos las dos citas comparadas. ¿Se ven? En 1 Tesalonicenses 4:16 tenemos la voz, arcángel, trompeta de Dios. En Apocalipsis 17 tenemos la voz, séptimo ángel, trompeta que revela el misterio de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el libro Apocalipsis la frase la voz solo se aplica al séptimo ángel que toca la séptima y final trompeta. Los otros 6 ángeles no se le aplica esa frase, hermano. ¿Okay? Yo ya lo averigüé. Entonces queda cristalinamente claro que la séptima trompeta también es la trompeta de Dios, porque ahí es cuando Dios va a ser revelado, ahí es cuando Él viene. Ahí es cuando nosotros seremos transformados y podemos ver al Señor. Entonces, ¿tienen ojos para ver que la trompeta de Dios, la final trompeta y la séptima trompeta son la misma? Cuando el misterio de Dios será revelado y veremos al Señor. Espero que sí, hermanos. Por eso el apóstol Pablo, bajo inspiración, llamó un misterio a nuestra transformación, pero no se dejen confundir de eso, porque él explica cuál es el misterio. El misterio es que seremos transformados, y una vez ya transformados a espíritu, vamos a poder ver a Dios. El misterio de Dios va a ser revelado. ¿Cuándo? A la séptima trompeta, como leímos en Apocalipsis 17. Entonces, aquí dice Pablo en 1 Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y él explica cuál es el misterio. No todos vamos a morir, pero todos hermanos, todos vamos a ser transformados. 1 Corintios 15:52. ¿Cuándo? En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, así repentinamente, harpazo, a la trompeta final. ¿Cuándo? A la trompeta final. ¿Cuándo será revelado el misterio de Dios? A la séptima trompeta. Apocalipsis 17. ¿Okay? Aquí la final trompeta significa la más lejos, o sea, la más extrema, ¿ya? Eso quiere decir que no habrá ninguna trompeta después de esa. Esa es la última. De modo que no dejes que nadie te diga que habrán otras trompetas después de la final trompeta, que la trompeta de las fiestas, del tabernáculo, bla, bla, bla. No se dejen confundir. Esta es la final trompeta. Ahí es cuando el misterio de Dios será revelado. Por eso es que el Señor le inspiró a Pablo decir que será un misterio, ¿sí ve? Donde seremos transformados. ¿Para qué? Para poder ver al Señor. Porque anterior a eso Pablo dice que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Tenemos que ser transformados primero. ¿Qué significa final? Es la palabra eschatos, en sentido de contigüedad. Dice, la más lejos,
la final. Entonces, si es la más lejos, ya no hay más después de esa. Es como dibújenlo en un pizarrón, hagan una línea hasta que se termine el pizarrón, ¿ya? Hasta ese punto llegan. Ese es el punto más lejos. Después de eso, ya no pueden seguir dibujando una línea porque se les acabó el pizarrón. Esa es la misma idea, ¿ok? La más lejos es la final. Los falsos maestros alegan que la séptima trompeta no puede ser esta trompeta de Dios, porque la séptima trompeta anuncia los juicios de Dios, cuando venga a juzgar a los impíos. Pero eso ya vimos exactamente lo que enseña la Escritura. Esa es una astuta mentira de ellos, ¿sí? Porque Pablo mismo enseña en 1 Tesalonicenses 1, 7 al 12, que cuando venga a juzgar a los impíos es cuando Él será glorificado en sus santos, los que hayamos quedado vivos hasta la venida. Tenemos que conectar todas esas escrituras, hermanos. ¿Ok? Esas son cartas que Pablo escribió a los tesalonicenses. No hay que apartarlas y llamar a uno un rapto y el otro una segunda venida. Eso es pura confusión. Pablo está hablando de un solo sujeto, la venida del Señor. ¿Para qué? Para juzgar a todos los que desobedecen el Evangelio y a transformarnos a nosotros, para derramar la ira de Dios a todos ellos y a transformarnos a nosotros. Segunda Tesalonicenses 1:7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Eso ya lo leímos antes, ¿sí? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor va a venir para consolarnos a nosotros que estamos atribulados. Versículo 10. Cuando venga en aquel día, ese es el día del Señor, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Entonces todos los que estén aquí en la tierra, que han creído en el Señor y se mantuvieron fieles a Él hasta el fin y no adoraron al anticristo, van a ser transformados y van a admirar al Señor. Eso es lo que está diciendo la Escritura, ¿sí? Entonces la séptima trompeta que anuncia esos juicios es la misma séptima trompeta donde regresa el Señor a transformarnos y se revela el misterio de Dios. Así que no dejen que nadie los engañe. Bueno, regresemos a 1 Tesalonicenses 4:16. El texto también dice que el Señor descenderá. Ay, pero muchos dicen que no tocará los pies, la tierra, que se quedará flotando en el aire, bla, bla, bla. La palabra descenderá no significa quedarse flotando en el aire, como muchos falsos maestros predican. Veamos la definición de esta palabra. Es la palabra katabaino, significa descender. Se usa de varios tipos de movimiento sobre el terreno. Cuando uno desciende al terreno, cuando baja de un lugar alto a un lugar bajo y toca el terreno. Eso es lo que esa palabra significa. Eso según el diccionario Vine, ¿ok? Vamos a ver lo que dice el diccionario Tyre. La definición del diccionario Tyre. De seres celestiales bajando a la tierra. Dice, ¿de seres celestiales flotando en las nubes? No. Bajando a la tierra. Entonces, eso es lo que descender significa, hermanos. No se dejen engañar. No se dejen confundir de esos falsos predicadores allá afuera. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero porque ya están con el Señor y vendrán con Él a reinar la tierra. Instantáneamente, nosotros seremos transformados y reunidos con ellos en nuestros cuerpos espirituales en nubes. Que vayamos a ver lo que significa eso. Para juntos glorificar al Señor en aire. Ya vamos a ver qué significa eso también. Y así vamos a dar la bienvenida al Señor que habrá venido a reinar la tierra. Está escrito que toda rodilla se doblará ante el Señor. Romanos 14:11. Allí es cuando veremos al Señor y le daremos la bienvenida y la adoración que Él se merece. Ambos grupos de santos, que son muertos en Cristo, que vienen con Cristo, y los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor, participaremos de la primera resurrección, ¿ok? Que es el inicio de una vida eterna aquí en la tierra. Seguimos. En el siguiente versículo aprenderemos el modismo que Pablo usó en el idioma griego coloquial
o griego callejero, porque Pablo había aprendido estos modismos de los griegos. Pablo era israelita, su lengua natal era hebreo. Él aprendió griego de los griegos, griego callejero. Entonces, 1 Tesalonicenses 4:17, en la Reina Valera 60, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿No debería decir seremos arrebatados a las nubes? ¿No en las nubes? Ya que se trata de ser elevados desde la tierra hacia las nubes, según los que enseñan esta falsa doctrina. Pónganse a pensar eso. Esta cita también ha sido mal traducida. ¿Por qué? Porque se han añadido artículos definidos a las palabras nubes y aire, cambiando totalmente el significado figurativo que Pablo expresó a los tesalonicenses, los cuales en su mayoría eran griegos convertidos. Entonces él les estaba hablando en griego callejero, griego coloquial, que tiene modismos, dichos simbólicos. Estudiemos el idioma griego original de esta cita. Oigan lo que dice, aquí está la traducción en español, pero ahí está el griego también. ¿Okay? A continuación, los viviendo, los siendo dejado alrededor al mismo tiempo, junto con ellos, seremos arrebatados violentamente en nubes. Léanlo ahí ustedes mismos, hermanos. ¿Okay? Hacia adentro encuentro del Señor, hacia adentro aire, que también se puede traducir en aire. Pueden ver la traducción en esta página. Ahí está la página, ahí está el enlace, ¿ok? Entonces, en la primera parte del versículo, Pablo emplea esta preposición griega cuando habla de ser arrebatados en nubes. ¿Okay? Usa la preposición 17-22, en, denotando posición fija en lugar, tiempo o estado y por implicación instrumentalidad. Entonces, esta preposición demuestra instrumentalidad. Pero cuando habla de salir a recibir al Señor en aire, como leímos ahí, Pablo emplea otra preposición griega. No es la misma palabra en, como anterior, ¿ok? Acá es la palabra eis, a o adentro, indicando el punto alcanzado o al que se le ha entrado. Entonces ahí es cuando entramos a esa dimensión espiritual, como ya vamos a ver. Entonces, de lugar, tiempo, figurativamente, propósito, el resultado de un propósito, etc. Entonces, esta preposición se emplea para denotar movimiento o un cambio. Ahí es cuando somos cambiados de esta dimensión a la dimensión espiritual. Figurativamente significa el resultado de un propósito. Ese es el propósito de la segunda venida del Señor. Viene a transformarnos a espíritu. Cuando venga el Señor seremos transformados. Y ahí es cuando podemos recibir al Señor en aire o en nuestro cuerpo espiritual, que ya vimos que es sinónimo con espíritu, y en la dimensión espiritual, a la cual Pablo llamó aire en Efesios 2:2. El cuerpo físico no puede entrar en esa dimensión espiritual, hermano. Tenemos que ser transformados primero. Entonces vemos claramente que en el texto griego aparecen las frases en nubes y en aire, sin artículos definidos, y no en las nubes y en el aire, como traducen muchas Biblias. Entonces, nube o nubes eran modismos, que son dichos del griego callejero, y se usaban para describir a una gran multitud. En español existe el mismo modismo. Por ejemplo, podemos decir, miren esa nube de abejas. ¿Sí? Entonces es un modismo, hermanos. Pablo usó el mismo modismo, porque si no fuese un modismo, Pablo hubiera dicho en las nubes, hubiera usado el artículo definido. Él no hizo eso, porque él estaba hablando de esos griegos que se habían convertido. Entonces les estaba hablando en modismo, para que ellos puedan entender perfectamente. Pablo usó el mismo modismo en Hebreos 12:1. Leamos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Sí ve? Figurativamente, nube se refiere a una gran multitud. Por eso esta otra traducción dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande. Entonces ahí vemos claramente que ese modismo
Nubes o nubes significa una gran multitud. Entonces Pablo estaba enseñando que grandes multitudes de santos serán transformados a la venida del Señor y repentinamente, harpazo, arrebatados, serán reunidos con los muertos en Cristo que vendrán con Cristo. ¿Para volar al cielo? No, para recibir al Señor. Eso significa dar la bienvenida a un rey que ha venido a visitar, ¿ok? Y va a quedarse en esa tierra. Entonces, eso es lo que eso significa, averígüenlo. Entonces, lo mismo enseñó el Señor en Mateo 24:31. Dice, Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de Él de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Quiénes van a reunir a los escogidos de Dios? Los que vienen con Dios. ¿Sí ve? Sus ángeles. ¿Sabe qué significa ángeles? No son seres que andan con alas volando. Son mensajeros que Dios envía para un propósito. Entonces Él va a enviar a esos mensajeros que van a venir con Él. ¿Para qué? Para reunirnos, para recibir al Señor. Lo mismo que está diciendo 1 Tesalonicenses 4:17. Entonces Pablo no estaba hablando de las nubes literales de la atmósfera, ni de una venida flotante y secreta del Señor. ¿Y recuerdan que aprendimos que aire es sinónimo de espíritu en el Antiguo Testamento? Acá Pablo habla de cosas espirituales, pero utiliza figuras o modismos del griego coloquial, que tanto su audiencia griega como judía podían entender perfectamente. La etimología o raíz de la palabra aire, sin artículo definido, significa respirar o aliento, no el aire literal de la atmósfera. Entonces aquí vemos la palabra G109, aer, de aemi, respirar inconscientemente, respirar, por analogía, soplar. Aire como circundando todo naturalmente, cuando se usa con el artículo definido, significa eso. Pero aquí se está usando sin el artículo definido. ¿Qué significa espíritu en el Nuevo Testamento? Una corriente de aire. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto ya está revelado. Solamente hay que estudiarlo, hay que escudriñarlo, hay que descubrirlo con el estudio de la palabra de Dios. Entonces, en otra escritura, Pablo usó el mismo modismo aire para referirse a la región celestial o espiritual, es decir, a la dimensión espiritual, donde habitan seres celestiales, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué significa eso? Pablo lo deja más claro en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en la dimensión espiritual, que él también le llama aire. Entonces, aire equivale a regiones celestes, equivale a dimensión espiritual y equivale a algo que es invisible como el aire. ¿Sí? Esa es la figura que se está usando. Entonces, lo que el griego de 1 Tesalonicenses 4:17 revela es que seremos arrebatados en nubes, en multitudes de santos, y transformados en aire, o sea, un ser celestial con cuerpo espiritual o aliento de vida, como Adán lo recibió en Génesis 2:7, y repentinamente, harpazo, unidos con los santos muertos en Cristo que vendrán con Cristo. Así es como recibiremos al Señor, en aire, en la dimensión espiritual. Lean bien la cita. Dice que seremos arrebatados para recibir al Señor, no para irnos al cielo con el Señor. No dejen que nadie los engañe. Entonces, ¿cómo sabemos que esto es correcto? Porque la Escritura declara que el Señor pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, no que se quedará flotando en el aire. ¿Cuándo será eso? Cuando Él regrese a juzgar a las naciones y a reinar la tierra con los muertos en Cristo que vendrán con Él y los santos que hayamos quedado vivos hasta su venida, como dice 1 Tesalonicenses 4:15. Vámonos a Zacarías 14:3 y vamos a leer esto, ¿ok? Zacarías 14:3 dice: Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla.
Eso está en Éxodos 15, 1 al 6. Léanlo. Versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor, que es el día que regresa el Señor a reinar la tierra. Sobre el monte de los olivos, y ahí es el único día que vamos a ser transformados nosotros, ¿ok? Nosotros no vamos a ser transformados antes del milenio, hermanos. No deje que nadie los engañe. En el día del Señor, ahí es cuando seremos transformados. Y el misterio de Dios se va a revelar. Entonces ahí es cuando cualquier ser humano que esté aquí en la tierra podrá ver a Dios. Es la única vez, no antes, en un rapto secreto. Eso es mentira. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Dice que se va a quedar flotando sobre el monte de los olivos? No. Dice que sus pies afirmarán sobre el monte de los olivos. Entonces aquí vemos claramente que el Señor va a venir a la tierra. No se va a quedar en un aire flotando. Eso es un invento. La Escritura jamás revela dos futuras venidas del Señor o una venida flotante antes de la segunda venida. Son fábulas, hermanos, son estupideces, como ya vimos en el primer estudio. La venida del Señor dará inicio al día del Señor o el milenio. ¿Cuándo será el milenio o los 1000 años del reino del Señor? Cuando el Señor venga después de la gran tribulación. Mateo 24, 29 al 31. Léanlo. Léanlo con sus propios ojos y reciban la verdad. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ahí es cuando va a venir el Señor. No antes, en un rapto secreto. El rapto secreto quiere hacernos creer que el Señor vendrá 7 años antes del milenio para resucitarnos y llevarnos al cielo secretamente. Pero esa mentira es una gran mentira, es una doctrina de demonios. ¿Saben por qué? Porque el Señor mismo enseña en Juan 6:39, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es ese día postrero? El día del Señor, que es el milenio. Ahí es cuando los muertos en Cristo vendrán con el Señor. Y nosotros seremos transformados para poder ver al Señor. Ahí es cuando se revela el misterio de Dios. A la séptima trompeta. Apocalipsis 17, que es la final trompeta. Entonces, tengan cuidado aquellos que están enseñando una trompeta, que el Señor viene en una trompeta antes de la final trompeta, que viene en otra trompeta, que la séptima no es la final trompeta, porque al enseñar eso, están enseñando y preparando al pueblo de Dios a recibir a Satanás, que viene una trompeta antes de la séptima trompeta, de la final trompeta. Satanás viene a la sexta trompeta, al sexto sello, a la sexta copa, 666. Por eso está el número de la bestia ahí, 666. Sexto sello, sexta trompeta, sexta copa. Ahí es cuando se aparece el anticristo aquí en la tierra. Cristo no viene sino hasta la séptima y última trompeta. Si no deje que nadie los engañe, hermanos. Está escrito: después de la gran tribulación vendrá el Señor a transformarnos y a juzgar a las naciones. Ay, no, pero Mateo 24 no es para la iglesia, es para los judíos. Eso es una gran mentira. Al comienzo del capítulo, los discípulos son los que preguntaron al Señor sobre la señal de su venida y del fin del siglo. ¿Quiénes son los discípulos del Señor? Los que han creído en Él y se están disciplinando en sus enseñanzas. Son creyentes. Nadie que no sea creyente en Cristo puede ser un discípulo de Cristo. ¿No se dan cuenta de eso? El versículo 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Ahí está. Y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, lo único que hace una voz de trompeta es que anuncia una acción. Entonces, ahí es cuando el Señor les da una acción con gran voz de trompeta. Eso no significa que se va a tocar una trompeta. Eso significa que la voz del Señor, poderosa, va a dar esa orden. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ese es el milenio, ¿sí? Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahí está. La voz del Señor, poderosa.
Entonces no se está hablando de tocar una trompeta, sino describiendo la magnitud, digamos, el poder, la majestad de la voz del Señor. Entonces, ¿cuándo vendrá el Señor? Después de la gran tribulación. Ahí es cuando los muertos en Cristo podrán participar de la primera resurrección. Regresar a una vida eterna aquí en la tierra, en un cuerpo espiritual glorificado. Y solo allí es cuando nosotros, los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor, seremos también transformados para recibir al Señor en aire, en ese cuerpo espiritual que entrará a la dimensión espiritual donde habita Dios y sus ángeles. Pablo le llama aire y le llama regiones celestes en Efesios 2:2 y en Efesios 6. Entonces, es muy importante que la Escritura nos revele los modismos también que se usan en la Escritura, porque Pablo usó muchos modismos, muchas metáforas, muchas figuras en todas sus cartas, y tenemos que estudiar esas cosas para poder interpretar la Escritura correctamente y en conjunto con otras escrituras. Por ejemplo, Zacarías 14, ahí dice claramente que el Señor va a tocar sus pies en el Monte de los Olivos, no que se va a quedar en las nubes y en el aire flotando. Eso es un invento, han inventado eso. Es la imaginación vana de ellos, de esos falsos predicadores que han inventado eso. Es una visión de ellos. El Señor mismo dice que ellos no han visto nada. Es vanidad, es estupidez, son fábulas. No se dejen engañar, hermanos, ¿ok? Bueno, en el siguiente estudio estaremos analizando varias escrituras que han sido y siguen siendo utilizadas fuera de contexto para enseñar a las almas a volar para salvarse. Aquella doctrina de demonios de la cual Dios está en contra de ella y de todo el que predica esa falsa doctrina. Entonces no se pierdan el próximo estudio, hermanos, ¿ok? Bueno, hermanos, hermanas, amigos y amigas, quiero agradecerles por haberme acompañado en este estudio bíblico y espero que haya sido de gran bendición para su vida espiritual. Recuerden, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De todo el engaño del diablo. Nos vemos en el próximo estudio. ¡Hasta pronto!